Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Estamos cerrando este ciclo de especiales de nuestra temporada 2025, inicios de 2026, porque al mismo tiempo estamos empezando a cosechar los primeros brotes de esta temporada 2026, que viene con novedades, con grandes invitados y con la voluntad férrea de aumentar esta comunidad que se ha formado a lo largo de estos 5 años de existencia de nuestro programa. Estamos, particularmente emocionados nosotros, pero esperamos ustedes también en la oportunidad de compartir con distintas personas que están buscando herramientas, estrategias para vivir mejor, para sentirse mejor, para aumentar sus niveles de bienestar. Hoy vamos a seguir hablando de cosas muy importantes de la mano de una conversación que pudimos tener con Evelyn Cordero. Ella es doctora en neurociencia, es experta en creatividad y con ella abordamos justamente no solo la relevancia de la creatividad, la relevancia del rol que cumple en nuestra vida, sino cómo también funciona como una especie de factor protector, como un medicamento para poder enfrentar mejor estos tiempos turbulentos. Así que escuchémoslo. Es interesante cómo venimos hace décadas hablando del rol de la creatividad, como si fuera algo así como una piedra filosofal, como que hay gente que nace creativa, hay gente que no nace creativa. Pero también hemos hablado de la creatividad como una especie de refugio de lo humano, como en esta época de las máquinas, de la inteligencia artificial, donde vemos que las máquinas nos igualan o nos superan en ciertas habilidades humanas. Bueno, la creatividad es un refugio, entonces tenemos que refugiarnos en nuestra creatividad. Y también hablamos de la creatividad casi como una especie de gimnasio de la mente, que podría aumentar, exacerbar, cuidar eso que nos hace tan particularmente humanos. Es una habilidad que está asociado como a los logros más evolucionados de nuestro ser, ¿no? Y sin embargo todavía nos cuesta tanto integrar a la creatividad como una pieza central en el desarrollo de nuestra educación, o ser capaces de incentivarla y de no aniquilarla a lo largo de la vida. Por eso adivinen de qué vamos a hablar. Hablaremos de creatividad, el rol en el bienestar humano, el rol en la educación humana, el rol en el ser humano, junto a Evelyn Cordero, neurocientífica, directora ejecutiva de la Fundación Arrebol. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me di varias vueltas, pero bueno, muy propio de diciembre, uno no está tan enfocado, pero también porque la conversación sobre creatividad es una que tiene muchas verticales. Sí, claro. En parte, a veces creemos que es ahí donde podría abrirse una llave para que, por ejemplo, los procesos educativos fueran más efectivos o funcionales para los niños y niñas, pero también es un lugar que está muy asociado al goce, es como un placer que no nos permitimos. Si tú pudieras decirnos, ¿cuál es el lugar de la creatividad hoy? Yo creo que hay como un acuerdo global de que la creatividad importa, de que es relevante, está presente en todos los... Yo no sé si hay un documento en educación, en empresas que nos diga que es importante la creatividad. Sin embargo, cuando vamos a mirar más finamente qué ocurre, nos damos cuenta que no necesariamente se permite y no necesariamente se fomenta. Entonces pareciera que está este acuerdo global, sin embargo, en la práctica no estamos siendo coherentes con esta idea de que la creatividad es importante. Es como un buen deseo. Exactamente. Y materializarlo no es sencillo, porque la creatividad es compleja, de hecho es una habilidad de orden superior muy compleja, que depende al menos de dos factores que tienen que darse en igual relación. Uno tiene que ver con la originalidad, y eso como que hay un acuerdo, sabemos que lo creativo es original o es novedoso, pero también lo creativo debe ser pertinente. Y ahí es donde se complejiza la creatividad, porque no se trata de lanzar ideas que deriven en nada, sino que ideas que sean de alguna forma útiles para el contexto, lo que amplía también el concepto de utilidad, no es que sea utilitaria, ¿no? Porque en el arte el contexto de la pertinencia puede estar dado por expresar algo, ¿no? Pero en la innovación, por ejemplo, supone resolver problemas, necesidades, entonces ahí estas dos variables se van conjugando y los contextos nos van diciendo cómo se conjugan.
Ah, es interesante lo de la pertinencia, porque por otro lado está esta idea de que como que uno necesitara una especie de dimensión giro sin tornillo en ciertas instituciones que te permitiera el típico fuera de la caja. Sí, claro. Eh, ¿Es pensar fuera de la caja pertinente en relación a lo que tú estás planteando, por ejemplo? Sí, claro, dependiendo del contexto. Hay contextos donde uno puede ser más loco creativamente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la cocina. Hace muy poco apareció un plato que a mí me parece muy raro, ¿no? En Japón, donde venden unas piedras y esas piedras están aderezadas y la gente come eso chupeteando las piedras. Y tú dices, pero esto cabe en el concepto de comida, las piedras son nutritivas. Te podría hacer preguntas como para cuestionar el contexto y sin embargo funciona. La gente hace filas por probar estas especias. Entonces tú dices, bueno, ¿es creativo? Por supuesto que es creativo. Es original, sumamente original y es pertinente para un contexto que tiene que ver con los sentidos, con la experiencia y que por lo tanto es más subjetivo. Ya, ahora vamos al mundo de la educación. ¿Cómo la creatividad en el contexto de la educación puede ser pertinente? O sea, tiene toda la cabida, digamos, porque la creatividad depende también de ciertas habilidades que la subyacen. Entre ellas el conocimiento, y la escuela es el espacio donde nosotros vamos a aprender. O sea, que como que el insumo está en los colegios precisamente. El material de la creatividad está ahí. Totalmente. Tú no puedes ser creativo sobre algo, o debería, sobre algo que no conoces. Entonces ya partimos bien. O sea, el conocimiento, de eso depende ser creativo y en la escuela está. Depende también de habilidades del pensamiento, como funciones ejecutivas que son claves para la creatividad. Por ejemplo, la flexibilidad cognitiva o el control inhibitorio, que tienen que ver con que cuando a ti te desafían creativamente, por un lado, el control inhibitorio te permite poner freno a las ideas más comunes y la flexibilidad cognitiva te permite buscar entre las posibilidades tal vez más lejanas, ¿no? Y está también la motivación. Esos son como los tres elementos propios de la creatividad. Ay, paremos un poco en cada uno. Es que muy entretenido. El control inhibitorio, ¿qué es? Es una función ejecutiva. Las funciones ejecutivas son dominios cognitivos que nos permiten, que se orientan a tareas, nos permiten cumplir objetivos. Pero el control inhibitorio te permite hacer foco en el fondo. ¿Es ese su rol? Sí, en la atención, por ejemplo, la atención funciona con el switch control inhibitorio. Yo atiendo algo y desatiendo lo demás. Eso que desatiendo depende del control inhibitorio. ¿Y en la creatividad de qué manera En la opera? creatividad impide que te vayas a lo común, porque cuando tú estás desafiado a ser creativo, lo que se te desafía es un tipo de pensamiento, claro, que es el pensamiento divergente. Y te hace seleccionar lo divergente. Y en esa selección de lo divergente tú tienes múltiples posibilidades. ¿Qué hace el control inhibitorio? Te permite dejar fuera lo que es más, lo obvio y que es más convergente en el fondo. Y te permite, y la flexibilidad cognitiva te ayuda a explorar. La siguiente es la flexibilidad. A mí me parece, por supuesto no tengo ninguna prueba, y tengo dudas en este caso, respecto de un juicio que tengo, que es que estamos cada vez menos flexibles a pesar de que cada vez necesitamos más flexibilidad. ¿Es eso científicamente cierto? No tengo antecedentes de que haya algún estudio que diga eso, ¿no? Pero efectivamente hay personas que son más flexibles que otras. Hay ciertas profesiones, por ejemplo, que favorecen el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Las funciones ejecutivas son entrenables, entonces uno podría favorecer la flexibilidad cognitiva si, por ejemplo, permitiera la creatividad en la escuela. Claro, es que tal vez el juicio viene, no importa que lleguemos a una respuesta en este sentido, pero sí es evidente que por lo menos el entorno se ha vuelto más incierto y más inatrapable, y tal vez por eso se nota más la falta de flexibilidad. Lo planteo porque es difícil aprender a cambiar, es difícil aprender a ser flexible. Sí. No sé si el colegio en el que tú y yo fuimos entrenadas nos entrenaba la flexibilidad, diría que más bien nos entrenaba la otra cosa, ¿no? Exacto. Y por lo tanto es súper desafiante en un momento tan cambiante como el que estamos viviendo, decir ya ahora como pónganse flexibles, ¿no? Sí. O sea, y por lo tanto es más necesario, ¿no? Porque efectivamente vivimos en tiempos de más incertidumbre. La irrupción de la tecnología, la pandemia, de hecho, que fue hace poco, nos obliga a evaluar, ¿cierto? Monitorear lo que está pasando y poder cambiar de estrategia si es necesario. Las personas más inflexibles lo pasan mal, además, porque cuando no tienes nuevas estrategias para cuando el escenario se pone adverso, es decir, empiezas a fracasar, ¿no? en tu estrategia. Y eso, por supuesto, que puede ser incluso angustiante. Así que yo creo que sí es necesario entrenar la flexibilidad cognitiva, pero más que entrenarla, como hacer ejercicios de flexibilidad cognitiva, es como proveer espacios, claro, lidiar con ella, permitirla, y para eso necesitamos aulas más
Versátiles. Sí, menos rígida. Esta idea de estar los niños y las niñas mirándose a las nucas, que está obsoleta hace tanto tiempo, sigue muy vigente en los espacios escolares. Hay metodologías que responden muy bien a este entrenamiento de la creatividad, como los proyectos, por ejemplo. Sí, aprender por proyecto. Es algo de lo que hablamos mucho, pero parece como que el aula todavía no tuviera lo que se necesita para poder implementarlo. Yo diría que los elementos están, pareciera que a veces estamos como enredados en otros propósitos que no tienen que ver con el gran propósito de la educación. La educación es un derecho, ¿cierto? Un derecho fundamental, habilitante además, porque te permite ejercer de mejor forma otros derechos. Y cuando nos centramos en la educación en rendir, por ejemplo, en una prueba X, empezamos a achicar las posibilidades hacia lo que aparece en una prueba específica. Y funcionalizar el rol de la exactamente. Y cuando pensamos en por qué estamos educando, para qué, cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol de los profesores y las profesoras, inevitablemente vamos a dar estos debates, vamos a ponernos en estos temas y vamos a poder buscar esas respuestas que evidentemente van a tener apertura hacia la creatividad, pero si no tenemos esas discusiones va a ser difícil que el escenario cambie. ¿Qué rol juega la motivación? Mencionaste como tercer Sí. elemento la motivación. Es súper importante porque dar con esta combinatoria de originalidad y pertinencia es difícil. O sea, en general no pasa todo el tiempo. De hecho, nosotros cuando vemos una idea creativa lo notamos, hasta se puede convertir en noticia, ¿no? Algo creativo es algo evidente. Entonces, dar con esas respuestas creativas no es simple. Entonces Y por lo mismo es muy difícil sentirse motivado porque más bien te puede hacer sentir amenazado. Más bien te frustras, ¿no? Y si tú tienes, hay una autora que se llama Carol Dweck que dijo que era importante trabajar la mentalidad de crecimiento, esta idea de centrarse en el proceso y no solo en el resultado. Cuando uno enfrenta tareas creativas debe tener un poco en cuenta eso, que el proceso siempre va a ser valioso, siempre te va a dejar cosas, ¿no? Independiente que el resultado no sea el mejor de todos. Y también incentivarte a hacer cosas que sabemos por la evidencia, por ejemplo, que te ayudan a ser más creativo. Por ejemplo. Te ayuda a ser más creativo juntarte con gente de áreas distintas a las tuyas, estar con otros que piensan distinto y que tienen ideas distintas, que pueden en la conversación nutrir tus propias ideas. Y también se sabe últimamente, también por estudios que tenemos recientes, que somos más y mejores en la creatividad cuando lo hacemos en conjunto, más que individualmente. Entonces yo ahí vuelvo a la escuela nuevamente, digo, la escuela tiene todos los elementos para poder desarrollar la creatividad. O sea, hay distintos niveles y cursos, está la posibilidad tal vez de, en los SLEP o en otras instituciones de compartir con otros colegios, ¿no? Está la posibilidad de hablar de diferentes temas en distintas áreas y está la posibilidad de trabajar con otros, sin duda. Evelina, hay algo que me da mucha vuelta porque si tú miras, por ejemplo, modelos como el de la educación Montessori, donde se mezclan niveles de niños de distintas, o sea, los niños Montessori comparten una banda de edades, Exacto, ¿no? sí. Y se organiza de una forma muy natural entre ellos sus desarrollos que no necesariamente están marcados por la edad, de hecho. Sí. ¿Es funcional para este sistema, para tratar de tener modelos más creativos, más flexibles y motivados, el hecho de que sigamos separando a los niños por edades, por ejemplo? O sea, ¿qué cosas ya como que deberíamos empezar a modernizar? Súper patúo, ¿no? Pero Sí. mira, estamos en una entrevista. Sí, sí, yo diría que hay modelos como ese, como la Escuela Waldorf, que tienen buenos resultados, sin embargo, no tenemos mucha experiencia como para sacar mejor data, ¿no? de esas iniciativas en entornos masivos. Sí. Entonces, y se dan en un entorno que tiene que ver también con cierto estrato socioeconómico y por lo tanto pudiera haber ciertas cosas que funcionan ahí y que tiene que ver con capital cultural y otras cosas que eventualmente... Hay varias capas de sesgos que podrían estar mediando los resultados. Exactamente. Sin embargo, la escuela debiera de todas maneras favorecer instancias un poco novedosas respecto a lo que pasa en la sala de clase. Sabemos incluso que la infraestructura favorece o no el aprendizaje. Sabemos que, por ejemplo, si la escuela tiene más áreas verdes, eso va a favorecer el aprendizaje. Es que para los niños eso ocurre solo en deporte, básicamente, o en los talleres, pero no les pasa en la vida cotidiana. Ahora, la cosa de mezclar para la diferencia, ¿cuán metida está en el sistema escolar? Porque da la impresión, y por lo menos la experiencia que por lo menos tuve yo en el colegio, es que uno más bien termina juntándose con su algoritmo dentro del curso, y ese es como tu grupo de refugio, y con ellos haces los trabajos y todo lo demás. Entonces,
¿Cuánto está mirando el empuje de la diversidad dentro de los colegios, la educación? Se está abordando. Hay programas que favorecen, por ejemplo, de la convivencia escolar, que son programas que favorecen que estas cosas ocurran y que propician, digamos, que profesores y profesoras, ¿cierto?, hagan que los estudiantes trabajen con otros que no son necesariamente ese nicho, porque eso son habilidades que tú desarrollas finalmente para la vida. Entonces hay harta iniciativa que va por ese lado. Está también la inclusión en el aula, que si bien sabemos que ha sido difícil esto de... ha habido ciertos tropiezos que tienen que ver, a mi juicio, con que no necesariamente se han puesto los recursos necesarios para que se acoja realmente la inclusión. Es sin duda una buena noticia tener aulas inclusivas y diversas, y eso es una oportunidad. Ahora, ¿cómo trabajamos esa oportunidad para efectivamente desarrollar instancias o espacios que sean efectivamente diversos, donde todos aprendamos a convivir con todo? Ese es el desafío que tenemos en la actualidad. Claro, es que igual hay un tema como con el departamento de prensa de la inclusión, ¿no? Que Sí. la inclusión dentro de los colegios se vive como una carga para el sistema, Sí. económica, de recursos, de habilidades. Significa capacitarte con algo nuevo. Exacto. Para muchos profesores, profesoras o educadores en general. Y para los padres de los niños que no son incluidos, es como casi un acto de caridad. O de buena crianza. Cuando, si tú lo miras desde donde tú lo estás planteando, Sí. es un enriquecimiento de mi entorno. Totalmente. Para todos, es una ganancia para Totalmente, todos, ¿no? sí. O sea, nunca vamos a lograr una sociedad inclusiva si la escuela, el espacio donde nos formamos, no es realmente inclusivo. Y el problema es que a veces se ha transformado en un eslogan, ¿no? Es que aparecen leyes o normativas que dicen que la escuela debe ser algo, ¿no? Pero no están ni los recursos, ni la formación docente, ni la capacitación. Si tú miras las mallas curriculares hoy en día de los profesores generalistas, por ejemplo, no tienen en sus mallas actuales, a pesar de que hay una ley, etcétera, algún ramo que les permita aprender, por ejemplo, autismo, déficit atencional, es decir, esas cosas están todavía alejadas de las mallas curriculares de las personas que estudian pedagogía. Entonces tenemos ahí algunas incoherencias, digamos, entre lo que esperamos o lo que la normativa nos señala y lo que termina pasando en la escuela. Y cuando se presenta de esa manera, efectivamente se torna una mochila para el profesor o profesora que tiene que atender a 45 niños diversos y que no cuenta ni con la infraestructura, ni con las herramientas, ni con la formación, ni con otros profesionales de apoyo que le ayuden en esta tarea. Entonces se empieza a generar un rechazo hacia la inclusión que es muy nocivo y muy triste por lo demás. Avancemos hacia el lugar donde la creatividad, por supuesto, no tiene solo que ver ni con el rendimiento ni con la resolución de problemas en la vida, sino que también tiene que ver como con una expresión de lo que nos hace humanos de forma más superior, ¿no? Sí, claro. Y tiene que ver con el disfrute de la vida, tiene que ver con los niveles de bienestar. ¿De qué manera desde la neurociencia podemos conectar este ámbito del aprendizaje de la creatividad con la felicidad humana? Mira, la neurociencia la estudia hace poquito tiempo, llevamos como 20 años aprendiendo cómo funciona el cerebro cuando es creativo. Y primero sabemos que cuando estás desafiado a una tarea creativa, tu cerebro funciona distinto de cuando estás desafiado a una tarea más convergente, por ejemplo, que hay ciertos switch que activan áreas, desactivan otras áreas y hacen que el cerebro sea bien eficiente para resolver esas tareas. Ya eso es una buena noticia porque significa que mientras más espacios abrimos hacia la creatividad, más posibilidades también de que tu cerebro aprenda, ¿no?, tempranamente cómo ser más o menos creativo. Y también tiene que ver con la belleza, con estas habilidades propiamente humanas que hoy en día compiten, por ejemplo, con la tecnología. A mí me parece súper interesante cuando tenemos esta discusión de si la inteligencia artificial es creativa o no es creativa. Entonces, a mí me parece que la creatividad todavía sigue siendo un valor profundamente humano y que no tenemos máquinas hasta el momento que puedan ser creativas, porque la inteligencia artificial lo que hace es que copia, ¿no? Y la creatividad tiene un componente muy claro que es lo novedoso, lo original. Pero todavía tenemos esa ventaja, que creo que por eso es importante cultivarla y conservarla. Y por otro lado, la creatividad es muy desafiante en términos cognitivos. Por eso también me parece que la inteligencia artificial no ayuda. Es una herramienta sumamente condescendiente. Todo el tiempo te dice que todo lo que le dices es fantástico, qué buena idea. No, y además hoy día los estudios comparados entre estudiantes doctorados que usan herramientas de inteligencia artificial versus los que no, demuestran que incluso tiendes a perder ciertas habilidades, lo cual es súper preocupante. Es súper preocupante, exactamente. Entonces, sigue siendo todavía un área de desafío interesante para nosotros, seres humanos, ¿no?, en todos los ámbitos en que nos desempeñamos. Y por otro lado, me parece importante también señalar que no está supeditada al arte. Tendemos a expresar la creatividad a través del arte. Y por supuesto que está ahí también, ¿no? Pero está en todos los ámbitos del desarrollo y del quehacer humano. De hecho, hace poquito salieron el índice global de innovación,
que aparece año tras año, y en el año ahora 2025 nosotros en Chile somos el primer lugar en innovación en Latinoamérica. Es sin duda una muy buena noticia. Y eso significa que también hay como un ecosistema, ¿no? Hay un Estado que está presente, hay generación de patentes, hay impulso a la creatividad, que a la vez es el impulso a la innovación. O sea, tenemos buenas noticias, un camino que hemos estado recorriendo. Hay que ir profundizando, por supuesto, hay cosas todavía por hacer, pero me parece que estamos avanzando en la línea correcta en este desafío común de ser una sociedad y por lo tanto una humanidad más creativa. Y desde una cuestión puramente personal, ¿para qué nos sirve recetarnos creatividad? Es que no me imagino la vida sin crear, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que te saca, una de las cosas que favorece la creatividad y que esto puede servir también para entenderla bien, son los espacios de ocio. El parar, ¿no? Hay una red que nos ayuda neuronal a hacer, por defecto. La red, exactamente, Somos la red tan por nerd defecto. que tenemos una cápsula de la red neuronal por defecto en Sanamente. Y esa nunca está, se opera la red por defecto, no estás en el control ejecutivo, estás en red por defecto o estás en control ejecutivo. Y muchas de las ideas que pueden aparecer, estas ideas que te dan esas respuestas que estás buscando tal vez cuando estás en control ejecutivo, podrían precisamente aparecer en la red por defecto, y eso significa darnos espacio, detenernos en este mundo de hacer, rendir, y que todo tiene que ver como con metas y logros, ¿no? Parar un momento, darse un espacio, permitirse el ocio, dejar las pantallas un poquito de lado, podría ser una buena forma de, además de conocerse uno mismo mejor, de lograr este desafío de ser creativo. ¿Existe algún tipo de estudio o indicador que relacione que cuando uno explora su creatividad se siente mejor o más feliz? Hay estudios que muestran eso, que las personas que... hay estudios que muestran, por ejemplo, el pic de la creatividad, que es difícil de alcanzar, que las personas logran ser más creativas como cuando llevan 10 años siendo expertos en algo. Y eso se ha visto, por ejemplo, con los premios Nobel, que depende de lo que estudian, ¿no? Si que es teórico o es práctico, eso varía un poco, pero que necesitas una cantidad como de años de expertise para llegar a tu pic de creatividad. Y también hay estudios que muestran que el dedicarte o el permitirte espacios de creatividad tiene que ver con el bienestar. Así que sí, hay buenas noticias al respecto. Oye, qué increíble, porque uno siempre asocia lo creativo, lo disruptivo a lo joven. Sí, tienes razón. Mira, no lo había pensado, pero sí, uno puede ser creativo durante toda la vida, la gracia del cerebro plástico. De hecho, en esos estudios de los premios Nobel, hay unos que alcanzan el pic de creatividad que tienen que ver con los estudios más teóricos a los 50 años. Y en cambio los que están en estudios más experimentales lo alcanzan cerca de entre los 20 y los 30. Mira, yo estoy justo en esa edad que encuentro que qué buena noticia la que me estás planteando. Vamos a llegar al pic. Para allá vamos. Sí. Oye, te quiero agradecer mucho por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, siempre de la mano de todas estas oportunidades que descubrimos junto a la neurociencia que existen en nosotros para gestionar nuestro bienestar. Una de ellas, ejercitar el músculo creativo. Vamos y volvemos. Hay enfermedades demasiado grandes y dolorosas que dejan cicatrices importantes. Pero hoy queremos conocer la historia de dos personas que, siendo niños, recibieron un diagnóstico de cáncer y atravesaron esa enfermedad. Algo muy interesante que descubrimos conociendo su historia es que el cáncer no los definió y les dejó algunas cosas que quieren compartir con nosotros en la siguiente nota de Matías Sandoval. Yo soy Carly Nostroza Urbina, soy de San Fernando, actualmente tengo 27 años, soy ingeniera en informática y tengo un diplomado en ciberseguridad. Bueno, yo soy Camilo Ignacio Aguilera Salvo, tengo 21 años, estoy estudiando psicología en la Universidad de Chile. Bueno, ahora ya por los estudios en realidad como que me limito principalmente como a jugar Play con los amigos nomás. Aunque sus historias son distintas, Camilo y Carla tienen algo que los une. Ambos son sobrevivientes de cáncer infantil. Mi diagnóstico es un teratoma ovárico recibado con metástasis pulmonar. A mí me lo descubrieron a los 9 años en San Fernando. Yo iba en cuarto básico y me acuerdo perfectamente la fecha porque alcancé a ir un día al colegio, que fue el 5 de marzo.
Y fue súper complejo porque el mismo día, o sea, el día 6 de marzo fue cuando yo caí a urgencia. En la madrugada del 6 de marzo a mí se me paralizó todo el lado izquierdo. No lo sentía. No podía moverme, no podía hablar, no podía hacer nada, no podía mover ni siquiera el cuello. El cáncer me lo detectaron a los 12. Eso quiere decir que ya han pasado casi 10 años desde, como que me pongo a pensar y siento que no sé en qué momento pasó. Yo tuve un osteosarcoma ubicado en la tibia derecha, que bueno, el osteosarcoma es un tipo de tumor que se aloja en los huesos. El mío está ubicado en mi tibia derecha. Yo estoy en el Instituto Nacional, iba en séptimo básico en ese momento. Y claro, yo había empezado a tener un pequeño dolor en la pierna y como fuimos al consultorio, ¿cómo se llama? El crecimiento. Porque ya a los 12, entonces uno pega el estirón a esa edad, la típica. Pero después un día el dolor como que, o sea, un día me quise levantar de la cama y el dolor no me dejaba apoyar la pierna. Una enfermedad que irrumpió en plena infancia, etapa en la que estuvieron acompañados por la Fundación Nuestros Hijos. De algo que me acuerdo de cuando me dieron el diagnóstico ya oficial, el traumatólogo me dijo ya los resultados de la biopsiación, tenía un cáncer, no me acuerdo si fue el traumatólogo o la oncóloga. Yo siempre he sido, hasta ese momento sobre todo, era muy bueno para guardarme mis sentimientos, lo que yo realmente pensaba o lo que yo realmente sentía en realidad. Entonces, claro, yo creo que fue más bien como un mecanismo de defensa porque yo ahora pensándolo en retrospectiva, no es que yo no haya sentido nada, sino que todo lo que sentía lo suprimía hasta el punto en el que explotó. ¿Qué cosas en específico sentí? No sé, rabia, pena, tristeza, sentimiento relacionado a la injusticia, ¿por qué a mí, por qué a otra persona? Culpa a lo mejor, ¿por qué le hago sentir eso a mi mamá? No lo sé. Pero yo creo que era un cúmulo de todo eso. Es una experiencia que está teñida por todos los estados posibles. Están todas las paletas de colores a nivel de emociones, de afectos. Y si yo creo que hay algún tono que tiende a primar más, es la incertidumbre. Nuestros niños, nuestros jóvenes van necesitando que desde nosotros, quienes vamos cumpliendo roles de cuidado y de contención, y cuando hablo de nosotros hablo de la sociedad completa, podamos darles la certeza y seguridad que hagan lo que hagan, está bien, porque lo que están haciendo es lo que pueden hacer, que no existe la receta perfecta. Y que lo más importante es que puedan y equivóquense todo lo que puedan. En medio de esa incertidumbre, los vínculos se van volviendo un hogar. Puentes que sostienen cuando todo se mueve constantemente. Solemos observar personas que han tenido que hiperactivar su alerta. Siempre atento. Un sistema en alerta puede funcionar de dos grandes modos: huida, arranco, o me defiendo, ataco. Entonces lo que nosotros solemos ver son personas que independientemente de su edad ya tienen hiperactivada una alerta en cualquiera de estos formatos, y eso implica que muchas veces me cuesta mucho encontrarme en un entorno de seguridad. Y ojo que para nuestro sistema nervioso autónomo la seguridad no es ausencia de amenaza. Fíjense lo que les voy a decir: seguridad es la posibilidad de conectarme con un otro. Y esa es un diamante para una persona que ha vivido situaciones tan críticas y sobre todo a tan temprana edad. Yo creo que esa experiencia de pasar la enfermedad con mi mamá a nosotras nos hizo como querernos de otra manera. Yo no puedo vivir sin mi mamá. Para mí mi mamá es todo, porque la que dormía al lado mío en una silla era mi mamá. Mi papá después, como a los 3 años después, se fue de la casa. Entonces quedó mi mamá como mamá soltera. Mi mamá estuvo conmigo, mi mamá aguantó toda mi etapa de rabia, de pena, cuando no quería comer, cuando me tenía que pelar y yo lloraba por mi pelo, fue mi mamá. Mi mamá aguantaba así todo, cuando yo no quiero ir a hacerme las quimios porque tengo que ir, fue mi mamá. Entonces para mí mi mamá lo es todo. Y algo de lo que aprendí, de lo que aprendimos como familia, como círculo cercano, con las redes de apoyo, aprendimos muchas cosas. Tanto para bien como para mal, pudimos conocer realidades, pudimos
reconectar con nosotros mismos, tanto como a nivel interno. O sea, yo reconecté conmigo, con Camilo en esa época, y lo he seguido haciendo durante todos estos años, al igual que también reconecté más con mi familia, nos hicimos un vínculo más fuerte. Entonces, claro, es una etapa de un aprendizaje tremendo. El cáncer deja marcas, algunas visibles, otras que se llevan por dentro. Huellas que acompañan, silenciosas, y solo logran sanar hasta que alguien ayuda a nombrarlas. Pasaron como 3 años o 4 años después que ya terminé las quimio y todo, que tenía mucha pena, yo no podía hablar del tema. A mí me preguntaban, yo estoy bien, nada más. Entonces yo decía, necesito sacar todo lo que tengo dentro porque tarde o temprano eso me va a jugar en contra. Y ahora que soy adulta, lo miro y digo, oh, fui valiente, porque yo cargaba una mochila muy grande. Todas las semanas tenía resonancia y todas las semanas salían cosas más malas. Entonces yo decía, ¿cómo le digo a mi mamá que estoy cansada? ¿Cómo le digo que ya no quiero luchar? Pero después decía, no, tengo que hacerlo porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mi mamá después? Entonces como que tenía muchos conflictos internos y que me ha costado mucho como ir sanando y yendo a terapia. Yo creo que ha sido lo mejor que he podido hacer. La salud mental es la capacidad de darme cuenta qué aguas estoy navegando. A veces puedo que navegue aguas, ¿cierto?, armónica, y es un coro que suena maravilloso. Pero otras veces encallamos en un coro que no da en el tono, no da en la melodía y es un caos. Ya tener conciencia de eso es dedito para arriba. Entonces, en personas que han transitado tempranamente o en su juventud una enfermedad oncológica, ¿qué es lo que uno tiene que estar siempre muy atento? A que la capacidad de que el qué puedo hacer no sea siempre la misma receta. Que yo pueda darme la posibilidad de, ok, en este momento esto me sirvió, pero a lo mejor no necesariamente me va a servir en este o en este otro escenario. ¿Cómo es que podría hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo de una manera que me respete a mí y que sea consistente con lo que me está pasando? Pero entre esas cicatrices también hay aprendizajes, miradas nuevas que logran florecer donde antes hubo miedo, porque no son sus diagnósticos lo que los define, sino la forma con la que lo vivieron. La experiencia oncológica es una invitación a mirarme para cuidar con conciencia, con respeto al otro desde su experiencia. Y segundo, en la infancia y en la adolescencia es una invitación a disfrutar de la sabiduría de nuestros niños y jóvenes. Son verdaderas maestros de la vida. Es recordar que la humanidad está en la posibilidad de conectarnos y que la conexión se hace mirándonos a los ojos, oliéndonos, tocándonos, riendo, llorando, permitiéndonos sentir. En el fondo, yo creo que el cáncer, al acercarme también a tantas realidades y al remover tanto dentro de mi mente, de mi cognición, de mi forma de ver el mundo, me ha ayudado a precisamente eso, cuestionarme y ser un poquitito y tener un poco más de pensamiento crítico con respecto a mis propias acciones o a mis propias vivencias. No soy una persona así que se pone a cuestionar todo, así como una onda media nihilista, no, para nada, sino que simplemente intento ver las cosas como, aunque suene cliché, con el vaso medio lleno. Yo, la verdad, como que si encuentro un problema, trato de abordarlo siempre de la manera más positivamente posible y nunca trato como de decir no puedo hacerlo. O sea, yo creo que con todo lo que ya he pasado, los problemas hoy en día para mí ya no son nada. Y eso es lo que trato como de hacer a lo largo de mi vida, o sea, de conformar una vida con sentido, de apoyar en lo social, de apoyar a mi familia, y ando en búsqueda de mi propósito. O sea, yo siempre he pensado que si estoy hoy en día viva es porque tengo un propósito y lo quiero encontrar. Han hablado
pensado con sus relaciones significativas y cercanas sobre los límites? Es una conversación que mucho más que poner límite a la relación, de alguna forma permite expandir las posibilidades. Porque nos cuida, porque aprende a dibujar esa delgada línea entre nosotros y los otros. De alguna forma, de hecho, protege a la misma relación. Pero nada de fácil es, y por eso tenemos esta animación sobre los límites de las relaciones. Estás con una amistad disfrutando un juego de mesa nuevo, y aunque ella insiste en empezar rápido, tú prefieres leer las instrucciones. Y es que, ¿cómo podrían entender el juego sin establecer algunas reglas y límites? Con las relaciones ocurre algo similar. Según la terapeuta estadounidense Nedra Glover, poner límites puede ayudarnos a fomentar conexiones más fuertes. Tal como en un juego cada participante debe conocer su turno, en la vida real cada persona tiene que aprender cómo navegar entre sus propias necesidades y las del resto, para así encontrar el equilibrio. Distintos estudios afirman que quienes establecen límites en sus relaciones tienen menos tendencia a desarrollar burnout y a estresarse, además de fomentar vínculos más auténticos y seguros. Aunque a veces queramos vencer al oponente o avanzar más rápido en el tablero, tanto en los juegos como en las relaciones, no se trata de dar ultimátums, controlar al resto o aislarse, sino de identificar cuándo y cuánto ceder en cada movimiento. Sabemos que la idea de poner límites para algunas personas puede sentirse como un gran desafío, pero simplemente decir cómo te sientes y qué esperas de una situación puede ayudar a que todos entendamos cómo jugar con las mismas reglas. Atravesar por un proceso de duelo debe ser una de las cosas de las que menos hablamos y para las que menos nos preparamos. Y por eso no es difícil meter la pata cuando alguien está atravesando un proceso de duelo. Decimos cosas para aliviar que generan a veces incluso más dolor. Por eso decidimos colaborar con ustedes y hablamos con Consuelo Trujillo. Ella es experta justamente en los procesos de duelo y nos comparte toda su visión, sus recomendaciones en la siguiente cápsula experta. La muerte y el duelo son temáticas sumamente tabú en nuestra sociedad y por lo mismo no las hablamos hasta que alguien fallece, y por eso es súper importante aprender a conocer de este proceso, saber cómo acompañar, y algunas cosas que no deberíamos decir son el tienes que ser fuerte o te deseo mucha fuerza, ¿cierto? Que seas fuerte en este proceso de duelo. Palabras que pueden ser también consejos o creencias espirituales que quizás a la persona no le van a hacer sentido, como tienes que aprender de esto, todo esto tiene un sentido para tu vida, tienes un angelito en el cielo. A algunas personas les puede hacer sentido, pero en su mayoría también puede ser que generen mucha incomprensión de parte de la persona que está viviendo un duelo y una presión también a tener que sentirnos rápidamente de cierta manera. Algunas cosas que podemos decirle a alguna persona que está viviendo la pérdida de un ser querido son: estoy aquí para ti, lamento muchísimo tu pérdida, siento muchísimo la situación que ha pasado. Incluso no tengo palabras como para poder expresar el profundo dolor o lo que siento. El poder preguntarle a la persona, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Y no obligar a la persona tampoco a hablar si es que no lo desea. Incluso muchas veces lo más respetuoso puede ser una compañía silenciosa, gestos cariñosos, gestos contenedores, ya que no hay palabras que puedan eliminar el dolor ante la pérdida de un ser querido, pero sí la compañía y la manera sensible en la que podemos estar es profundamente contenedora. Es importante entregar el espacio a la persona para que pueda hablar acerca de su ser querido si lo desea, no invadir ni presionar, sino respetar sus tiempos y respetar sus formas también, sus espacios que pueda necesitar. El preguntarle a la persona cómo deseas que yo pueda acompañarte, qué necesitas, o ofrecer también apoyos que pueden ser más prácticos, por ejemplo, en el cuidado de familiares, en las compras, en el cocinar, en las cosas domésticas de la casa,
que las personas en duelo pueden tener una baja significativa en su energía y necesitan de una comunidad y de redes de apoyo para poder salir adelante en este proceso. Vamos a hacer una breve pausa en este capítulo especial de Sanamente, pero volvemos enseguida. Quédese en CNN Chile. ¿Ustedes pertenecen a esa exótica especie de seres humanos a los que les cuesta mucho soltar el control? Pues yo también. Y el asunto es que eso nos limita, porque no nos permite ocuparnos de otras cosas que tal vez podrían ser valiosas para nosotros mismos y también limita a otros. Delegar sin sufrir tanto es una cuestión que termina siendo un activo para todos los que están en el sistema de delegación. Permite que las personas crezcan, permite ampliar la mirada, permite desestresarla. Pero ¿cómo se hace eso? Fue la pregunta central de esta nota que nos trae Miranda Aspe. Querer revisar y estar presente en cada decisión de la oficina, exigir saber dónde está tu pareja, dirigir los planes con amigos y terminar necesitando siempre tener la última palabra. Son algunos ejemplos de cómo el control puede estar presente en nuestros pensamientos y decisiones. Cuando nosotros tenemos la necesidad de controlar algo, hay una función, ¿no es cierto? Hay un para qué hacemos, tenemos esta conducta. Entonces, más allá de querer saber qué hace tu pareja cada minuto o de ser un jefe hipervigilante, los expertos concuerdan en que la inseguridad, la autoexigencia y la ansiedad son algunas de las situaciones por las que pasan quienes quieren tener siempre el control. Tiene que ver con haber vivido tempranamente y por un tiempo prolongado experiencias de inseguridad, de caos ambiental, de falta de cuidado. Por otro lado, haber vivido experiencias de abandono, de falta de amor, de falta de rechazo, ¿no? De personas significativas, ¿no? De madres, padres, por lo general. Puede ser protegernos frente a alguna inseguridad, anteponernos ante un posible problema, ¿ya? Como por ser una persona con una característica un poco más ansiosa. Cuando anticipan algún riesgo de que las cosas no salgan como esperan y tienen esta sensación de que si es que toman algunas acciones, si monitorean, si sobrevigilan, tienen la capacidad de prevenir, de controlar ciertas amenazas. No importa si es en las relaciones personales, el entorno familiar o laboral, las dinámicas de control suelen tener consecuencias en la calidad de los vínculos, especialmente en la confianza. Probablemente me voy a sentir observado, que no confían en mis competencias y que por lo tanto necesito el control porque si no yo no sé hacerlo solo o sola, y eso es relevante porque de una u otra forma puede ir mermando la autoestima en las relaciones de una u otra persona. La sensación de que no confía en mí, no puede delegar en mí, me critica todo el tiempo. Entonces una permanente sensación de tensión, ¿no? No te preocupes, mejor lo hago yo, no, esto no es así. Crítica, permanente crítica y permanente búsqueda de perfeccionismo que no todas las personas pueden responder a los esquemas y a los parámetros que las personas controladoras tienen. Y este comportamiento también afecta a la persona que controla. Probablemente si le preguntamos al controlador, tampoco lo pasa bien. Es algo que va más allá de las circunstancias, incluso que va más allá a veces de lo que él o ella quisiera hacer. No, la angustia de que todo tiene que funcionar como se espera. Y eso es muy desgastante, ¿no? Eso es muy cansador. En el fondo, las dinámicas de control suelen tener un objetivo, anticiparse para reducir la incertidumbre. Pero cuando se vuelven rígidas o permanentes, dejan de ser funcionales. Entonces, ¿cómo reconocer las señales a tiempo? Por ejemplo, cuando tú ves problemas en todo, ¿no? Cuando tú ves un problema que cada acción va a tener una consecuencia negativa, ¿ya? Cuando tienes la sensación de que tú puedes, que solo lo debes hacer tú, yo diría que una de
de los factores que es, oye, algo debe estar pasando porque ¿cómo va a ser posible que todo, absolutamente todo, tenga que pasar por mí? Principalmente en las áreas básicas de su vida, las personas con exceso de control tienden a dormir menos, tienden a tener rutinas más exigentes de trabajo, actividad versus descanso. Entonces, en general, respecto del autocuidado de las necesidades básicas, hay que prestar atención a si es que tenemos alteraciones de sueño. De la misma forma, si esto está afectando tus vínculos, si es que empiezas a experimentar cierta soledad o tensión recurrente con vínculos que son estables, compañeros de trabajo con los cuales tienes constantemente discusiones porque están estas dinámicas de sobrecontrol, de sobrevigilancia, o con tu pareja, porque estás monitoreando demasiado lo que hace o no hace tu pareja y esto está generando mucho conflicto. Si te sentiste identificado con alguna dinámica de control, lo importante es saber que se puede trabajar. Nunca es tarde para aprender a soltar. Reconocerlo y problematizarlo, ¿no? Que la persona logre identificar que ahí hay un problema. Incluso terapiarlo, ¿no? Yo promuevo el que cuando estas conductas de control son problemáticas, ¿no? Cuando ya no te permiten vivir tranquilamente, ¿no? Cuando ya tú notas que hay problemas en lo laboral, hay problemas en lo vincular, hay problemas en lo escolar, en las universidades, como que ahí problematizarlo, ¿no? Hacerse cargo de que hay un problema, hay algo que me está limitando la vida. Recomendaría hacer un registro, ¿ya? Un monitoreo durante 2 o 3 días en cuáles son esos momentos en los cuales tú, por exceso de control, tomas alguna decisión. Y en esos momentos clave, tratar de recordar los beneficios de soltar. La gente se olvida los beneficios de soltar. Entonces es importante recordar que si uno suelta, uno puede tener mejor salud mental, una vida más tranquila, puede desarrollar confianza en los otros, puede ayudar a que los otros desarrollen habilidades y aprendan con uno, y eso puede generar mayor conexión con los otros. No sentir que esto es totalmente malo, no, que requiere cierto ajuste, cierto equilibrio, para que pueda ser adaptativo y principalmente para que pueda tener una buena relación con las otras personas. Buena relación con los demás y también con nosotros mismos, para aprender que delegar no es rendirse, es confiar. Una habilidad que, aunque a veces de miedo, podemos desarrollar. Un primer paso para recuperar la calma y vivir mejor. En tiempos de epidemias hay cosas que también se contagian y son fantásticas. Y una de ellas es la felicidad. Cuando alguien está contento es capaz de irradiar al grupo completo, y esto lo ha probado no solo la experiencia, sino la ciencia. Se los contamos en la siguiente animación. Sabemos mucho que los virus y bacterias son muchas veces contagiosos, pero también hay cosas buenas que se comportan así. Imagina un bichito luminoso y sonriente que salta de persona en persona, contagiando la alegría. Ese bichito podría ser tú. La ciencia lo llama contagio emocional. Y es que nuestras emociones se transmiten a quienes nos rodean. Un famoso estudio, el Framingham Heart Study, siguió por 20 años a más de 4.000 personas y descubrió algo increíble. Compartir con amigos, familia o conocidos felices aumenta también nuestra propia felicidad. La alegría se multiplica y no solo pasa cara a cara. Una publicación positiva en redes sociales también puede generar un verdadero efecto dominó de felicidad. La alegría no solo se siente bien, también protege nuestra salud, disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y mejora el bienestar. Así que ya lo sabes, la alegría es un antídoto universal y tú con tu sonrisa puedes iluminar el día de alguien más. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Sanamente, pero les queremos recordar algo que es fantástico y es la enorme cantidad de contenido que tenemos a lo largo de estos 5 años. Sanamente tiene un stock de cápsulas animadas con recomendaciones, cápsulas de expertos y expertas que nos permiten identificar, por ejemplo, trastornos del ánimo o circunstancias de nuestra vida, cómo acompañarlas. Tenemos miles de entrevistas con personas fantásticas de Chile y del mundo. Y todo ese contenido, la Fundación Rasmus, el Grupo CAP y CNN Chile lo ponen a disposición de todos ustedes. Si ustedes tienen un colegio, si ustedes trabajan en un consultorio,
Si ustedes trabajan en una empresa que necesita herramientas para gestionar la salud mental, por favor pónganse en contacto con nosotros porque Sanamente pone a disposición todo este aprendizaje que hemos hecho a lo largo de 5 años. Nuestro propósito es irradiar con la urgencia de conocer más sobre salud mental y bienestar, compartir más rápido el conocimiento que nos hace sentir mejor y aumentar las comunidades que son sin duda el mayor remedio para este siglo muy, muy difícil que nos ha tocado habitar. Así que los dejamos con esa invitación para que también estén muy atentos a la nueva temporada de Sanamente que trae novedades fantásticas que esperamos les gusten y sorprendan. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.